Capítulo 2. Alguien despierta. Un sonido distante se hizo cercano. Un grupo de personas hablaba alrededor de un joven en una camilla. El joven intentaba abrir sus ojos, pero la luz no se lo permitía. Habían pasado 5 años desde que aquel joven abrió los ojos por su cuenta. Las personas que rodeaban al joven eran el personal médico que estudiaba ese caso. Muchos veían como una causa perdida la recuperación del joven. Mientras que unos veían al joven como un desperdicio de recursos tanto como para el padre, así como también el centro médico, otros consideraban dicha esperanza como algo que no debería dejar de existir. Ninguno sospechaba que el joven frente a ellos no era la persona que se suponía que debía ser. Los médicos usaban sus propios modelos de diagnóstico para comprobar que el joven intentando abrir sus ojos de verdad estaba en dicha condición y no con un cerebro sumido en un coma permanente. «Esto es imposible», dijo un médico de aspecto maduro. Ese médico usaba una típica bata blanca, pero en su cabeza había un casco que cubría incluso sus ojos. Ese casco tenía varios tipos de lentes, todos parecían estar enfocados por completo en el joven. Este joven no estaba en coma por trauma cráneoencefálico, yo mismo declaré su muerte cerebral. Ha permanecido así por 5 años. Ahora de la nada de pronto despierta. Esto es una burla. No podemos saberlo todo, dijo una doctora. Este joven tiene una suerte verdaderamente increíble. ¿Suerte? ¿Cómo algo como esto tiene que ver con la suerte? Debemos revisar todo lo que ha pasado en este lugar en la última semana. Incluso el cambio más mínimo pudo haber contribuido. Pueden callarse ya. El padre estará aquí en unos 5 minutos. Dijo un médico bastante joven. Las lecturas indican claramente una recuperación, esto no sucedió de la nada, es un hito en la neurociencia. Está cargado de prototipos y dispositivos experimentales que su padre ha conseguido en todos estos años. Nicolás tiene razón, los instrumentos de lectura podrían no ser compatibles del todo con los dispositivos experimentales. Dijo uno de los especialistas a cargo del joven, probablemente la persona más conmocionada. Solo diré, este joven tenía muerte cerebral. Dijo el doctor con el casco. Tenemos que asegurarnos que los dispositivos experimentales no sean otra cosa. Todos se quedaron en silencio, claramente entendieron lo que el doctor del casco había dicho. Sabían de casos similares. Los componentes cibernéticos habían suprimido a su anfitrión luego de la muerte cerebral. Pero esos casos no incluyen actividad del cerebro del anfitrión como en el caso del joven. Por eso nadie había pensado en eso. Uno de los médicos se acercó más al joven y comenzó a revisar su vista. Ante la reacción del joven todos se sorprendieron mucho más. ¿Dónde estoy?, dijo el joven con mucho esfuerzo. Tranquilo, has pasado mucho tiempo dormido. ¿Qué es lo último que recuerdas?, preguntó con amabilidad uno de los médicos. El joven no contestó, simplemente sostenía su cabeza usando su poca fuerza para mover sus brazos. ¿Puedes decirme qué es lo último que recuerdas?, preguntó con amabilidad una amable doctora esta vez. ¿Quién eres?, preguntó el joven con cara de confusión. ¿Dónde está Maca? ¿Maca?, preguntó la doctora en confusión. Busquen registros de Maca, dijo el doctor con el casco extraño en su cabeza. Solo relájate. Tu padre está llegando en estos momentos. No importa qué, el joven no parecía prestar mucha atención a los médicos. En vez de eso solo miraba sus manos como si intentara comprender algo, pero no podía. Una vez más el joven agarró su cabeza. «Apártense», gritó alguien fuera de la habitación. Había muchos médicos también justo fuera de la habitación. Este suceso era bastante notable, llamó la atención del personal médico en gran medida. Miss G. El hombre que entró cuestionó lo que sus ojos le mostraban. «Miss», gritó el hombre. Pero el joven no respondió, solo se quedó mirando al joven de forma extraña. Debe darle tiempo, aún no sabemos si puede recordar algo. Ha permanecido mucho tiempo en ese estado y no sabemos ni siquiera que lo despertó.
dijo el médico con el casco extraño. Mikhail, soy yo, papá. ¿Puedes recordarme? El joven miró a las demás personas en la habitación. Claramente no se sentía cómodo con la situación. Mikhail puede hablar, es solo que parece estar en un estado de confusión. Antes pensaba que no tendría ningún problema con sus memorias más antiguas. La primera persona que recordó se llama Maka, pero no tengo ningún registro de esa persona en el historial. ¿Puede que sea el sobrenombre de alguien en su familia? Preguntó con amabilidad la doctora. Maka. Preguntó el padre bastante confundido. No, no hay nadie llamado así en mi familia, tampoco en los amigos que Misje tenía en su escuela. Puede que Maka no sea una persona, dijo otro médico. No hay nadie con ese nombre aquí, así que no pudo haberlo escuchado mientras dormía. Eso no importa ahora. Debemos comenzar los exámenes, dijo el doctor con el casco extraño. Doctor Murasaki, ¿cuánto tiempo cree que debe pasar antes de llevarlo a casa? Preguntó el padre de Mikhail. Aún no lo sé. ¿Qué piensa usted, doctora Rodríguez? Preguntó el doctor del casco, el doctor Murasaki. Puede ser una semana para estar seguros, respondió la doctora. ¿Misje no se dormirá otra vez? Preguntó el padre con lágrimas en sus ojos. ¿Esto es un sueño? No es un sueño. Pero debemos asegurarnos de la salud de su hijo y hacer una lectura adicional de sus componentes cibernéticos. Si todo sale bien, podremos iniciar terapia de recuperación en su casa. ¿Escuchaste, Misje? Pronto estarás en casa, dijo el padre. ¿Casa?, cuestionó el joven. El joven volvió a mirar su mano, parecía intentar comprender. Sus movimientos eran como si se estuviera acostumbrando. No podía controlar su cuerpo a su antojo, pero podía moverse un poco a voluntad. Simplemente dejó maravillado a los médicos que lo observan por esa simple acción. Enfrente de ellos debería haber un niño de 10 años, pero tenía un claro comportamiento apático. Es claro que es uno de los efectos de haber permanecido en coma durante todo este tiempo. Pero el doctor Murasaki, el doctor del casco extraño, estaba más inquieto por una razón que no podía entender. De todos, era el doctor Murasaki quien observaba de forma más extraña a Mikhail. Pasaron los días, el padre pasó todo el tiempo con su hijo hablándole e intentando estimular sus recuerdos, pero esos recuerdos ya no existen. El hijo frente a él es alguien diferente. Un ser completamente nuevo. El padre no se rendía en sus esfuerzos. Usó una tableta flexible para mostrar fotos a su hijo. Fotos de su familia más cercana. Su madre, su hermana, su hermano y su padre. Fotos donde estaban todos juntos, fotos donde estaba él con sus hermanos, fotos de él con sus padres. Cumpleaños, navidades, vacaciones y más. El padre mostró todos los álbumes familiares al hijo. Aquel padre estaba cada vez más preocupado. Su hijo no parecía verlo como su padre y sus interacciones estaban conformadas por el padre mostrando o preguntado sobre los recuerdos y el hijo respondiendo negativamente con un gesto de su cabeza, sin una palabra. La preocupación del padre seguía creciendo con cada interacción. Parece que este hijo frente a él nunca podrá recordar. Una tristeza se veía en los ojos de ese padre amoroso, el padre que invirtió una gran suma de dinero para mantener lo que todos decían que era un cascarón vacío. Ese padre nunca perdió la esperanza. Su felicidad era inmensa al ver a su hijo otra vez despierto, pero estaba empañada un poco por esta visión. La visión de no ser recordado. Pero puede encontrar un lado positivo en todo esto. La muerte de su madre y su hermana. Aunque ese dolor sigue vivo en el corazón del padre, por lo menos uno de sus hijos se ha librado de ese gran dolor. Aún puede ver ese momento al cerrar los ojos, el momento en que su vida fue destruida. Misje, dime algo, lo que sea. Agua, dijo el joven. Voy a traer un poco de agua. El joven no contestó, solo cerró los ojos. El padre salió de ese lugar. Claramente necesita un momento para reponerse, aunque no demorará mucho debido a la necesidad de su hijo de hidratarse. Grid estaba confundido.
su cerebro cibernético no estaba activado al 100%. Eso sería un grave error. Solo había unos cuantos recuerdos para estabilizar su conciencia. Sus funciones estaban siendo lentamente restauradas. Esto es esencial para garantizar una asimilación más suave debido a la incompatibilidad que existe entre el cuerpo y las memorias en el cerebro artificial. Habían pasado casi 2 meses desde que Grid introdujo su conciencia y despertó en el cuerpo de Micael y solo unos días desde que el hombre que dice ser su padre se presentó. Cuando el padre salió fue el momento en el que Grid podía suspirar. Pero se contuvo, algo dentro de él le advirtió que no podía comportarse de ninguna forma que llamara la atención. Las memorias de Grid regresaban más rápido si estaba durmiendo, pero han evitado que duerma de forma constante por alguna razón, así que su restauración se ha tardado mucho más. El padre regresó con agua, esta es el agua que beben los ricos. Grid saboreó y reconoció que era agua de manantial. Los manantiales son las cosas más raras en Eve, de encontrar uno equivale a encontrar una mina de oro. Pero estaba bebiendo como si fuera agua común. Grid estaba sorprendido cuando vio las fotos de su familia actual. Al ser huérfano, él no sabe lo que significa tener un padre o hermanos. Solo sabe lo que son los compañeros y el amor de la mujer. Un padre es algo completamente nuevo para él. Miss, mañana volveremos a casa, dijo el padre. Grid, como siempre, no contestó. El padre se había acostumbrado un poco. De forma delicada tocó la cabeza de su hijo y lo acarició con amabilidad, queriendo transmitir sus sentimientos. Para su sorpresa, el hijo lo permitió. Fue hasta que vio la cara de apatía de su hijo que las lágrimas se derramaron de sus ojos. El camino de recuperación será mucho más largo de lo que pensaba. Su hijo solo tenía 10, pero su cuerpo, aunque se ve débil, es el de un joven en su desarrollo. Su padre en el fondo había renunciado a recuperar a su hijo, fue bastante testarudo todos estos años, por eso su hijo nunca fue desconectado. Muchos recursos adicionales han sido invertidos en garantizar el estado físico de su hijo. No pasará mucho tiempo como en otros casos para que deje la silla de ruedas. Además, un exoesqueleto a la medida ya fue solicitado por el padre para brindar a su hijo la movilidad mientras no esté realizando su terapia física de recuperación. El proceso para salir del centro médico Aurora 7 era sencillo. Grid pasó sus pruebas sin mucho problema, dejando sorprendidos a todos los especialistas. Todos excepto el Dr. Murasaki, quien parecía actuar raro cuando se encontraba en presencia de Grid, quien para él era el joven Micael. Grid notó las sospechas del Dr. Murasaki, así que fue mucho más cauto, mucho más reservado. Podía permitirse ser un completo antisocial debido a su condición y nadie podía cuestionar su comportamiento. Pero no todo resultó como Grid quería, no de la forma en la que esperaba. Ahora que su nuevo cerebro biológico está activo, es su cerebro cibernético el que ha pasado a un modo de bajo desempeño. No debo desesperarme, pensó Grid. Ahora debo buscar la forma de mejorar mi capacidad energética. Lo bueno es que en esta familia ya puedo tener muchos recursos a mi alcance. Grid pensaba todo mientras era subido al vehículo de su padre, usando una elegante silla de ruedas motorizada. ¿Pero qué niño de 10 puede dominar la silla en solo un día? Grid no tiene problemas en dejarse llevar. ¿Dónde está?, preguntó Grid. ¿Dónde está mi hermano? Aquel padre se emocionó al escuchar la voz de su hijo, también al escuchar cómo preguntaba por su hermano. El hecho era suficiente para celebrar. Pero la intención de Grid no era hacer al padre feliz, simplemente quería comenzar una conversación normal. Para él no había forma de que el padre se conmoviera con algo tan básico como preguntar por alguien más. Tu hermano no sabe que has despertado. Esta será una sorpresa para él, dijo el padre sonriendo felizmente. Grid no respondió, en el vehículo se limitó a observar por la ventana los cambios en el mundo. Ver de nuevo una gran metrópolis causa sentimientos encontrados a Grid, que odiaba este tipo de lugares, pero estaba ansioso por venir para poder reiniciar con su plan. La metrópolis tiene un montón de cosas que necesita, en especial nuevos tipos de aumentos para exprimir el verdadero potencial de su módulo MAM. Por la ventana Grid puede ver un sinfín de edificios de gran altura, llenos de luces y publicidad. La cantidad de luz, incluso en el día, es excesivo,
pero de cierta forma es una vista hermosa y llena de color. Hay pocos vehículos aéreos incluso en la metrópolis. Los ojos de Grid no son tan buenos como los que tenía en su antiguo cuerpo, solo tienen modificaciones correctivas para problemas de la vista y no transmisores de imagen. Grid se apoya mucho en su visión táctica para tener ventaja cuando se mueve. El padre no dice mucho durante el viaje, la atención de Grid está en la ciudad que se puede observar en la ventana. Así que el padre simplemente deja que su hijo se empape de algo que parece llamar su atención y no hace ningún comentario sobre eso. Justo cuando estaban llegando, el padre hizo una excepción. Esa es la Torre Azura, uno de los edificios insignia del grupo inversionista Rivas. ¿Igual que mi apellido?, preguntó sorprendido Grid. Sí. Esta es nuestra casa de hecho, dijo el padre orgulloso. Grid observó atento el edificio, ciertamente impresionado, esto puede facilitar mucho más las cosas. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de tomar lo que quiere de forma tan sencilla. Grid apuntaba a alguien con recursos cuando se apoderó del cuerpo del joven Mikhail. Pero no sabía que tantos recursos en realidad tendría a su disposición. Una sonrisa casi se escapa en su cara, pero alcanzó a contener dicha sonrisa para no parecer un loco delante de su padre. En los siguientes meses Grid comenzará un largo periodo de recuperación mínimo. Incluso su cuerpo antiguo estaba en mejores condiciones que el cuerpo de este joven. Pero eso no desanimaba a Grid por ahora. Con todo lo que tiene será capaz de conseguir mucho más desde el principio. Su preocupación era no tener un cerebro biológico para hacer funcionar bien el módulo de MAM. Después de todo, la condición estricta establecida para usar el módulo evita que un ser completamente cibernético se apodere del verdadero potencial del módulo más peligroso creado por el hombre y la máquina en conjunto, la llave del desastre o la puerta que mantiene separado el caos y el orden. Llamarlo una caja de Pandora no está de más. Grid conoció a su nuevo hermano menor. Sin mucha impresión saluda de forma amable a su hermano. Dicho hermano se veía mucho más alto y fuerte que Grid en su cuerpo actual. Ahora será conocido como Mikhail o Misge de cariño por su padre. Una persona que en muchos aspectos no debería existir en este tiempo y en este mundo. Por otro lado, el hermano de Grid parece emocionado por ver otra vez a su hermano mayor. Él había perdido la esperanza, mucho más que su padre. Se había convertido en hijo único por muchos años viendo a su padre sufrir por un sueño que parecía imposible, según todos. Cuando el hermano de Mikhail, Joshua, justo cuando comenzaba a entender todo, este extraño apareció. Joshua sabía que Mikhail era su hermano y lo quería, pero algo en este hermano lo hacía sentir como si nunca hubiera regresado. Como si su hermano estuviera muerto y este es solo un sueño descabellado como muchos que ha tenido. Mikhail no prestó mucha atención a Joshua. Luego de eso solo quería descansar. La terapia comenzó y los meses pasaron. Grid se hacía más fuerte. Esta vez puede hacerse más fuerte que nunca. No le importa los acuerdos de la Mega Luna. Romperá los límites y cumplirá su misión. No importa qué. El padre de Grid no escatimaba en gastos, consiguiendo todo tipo de ventajas para su hijo. Su deseo era darle un cuerpo y una mente perfecta. Para su cuerpo, Grid recibió un exoesqueleto. Cubierto de un traje que soportaba sus movimientos, Grid recuperó su propia movilidad. Gracias al exoesqueleto, Grid fue capaz de dejar la silla de ruedas en poco tiempo. Apenas se notaba el aparato en su cuerpo. Definitivamente era algo costoso hecho a la medida. Durante este tiempo Grid ha recuperado mucho de su ser y al mismo tiempo ha aprendido más sobre su nueva identidad. El tiempo que pasa con esta familia es agotador. También, ha comenzado a recibir tutoría de maestros privados. Todos con altas calificaciones y certificaciones reconocidas por todo EBD. Las clases particulares comenzaron. Luego de un tiempo, Grid había logrado activar su oído aumentado y podía jugar por poco tiempo con algunos sensores de la casa. Cabe decir que el piso del edificio donde viven está lleno de muchos sistemas. Estos son controlados de forma centralizada por un computador con inteligencia artificial.
Grid ha hackeado este computador muchas veces solo para probar su rango de control sobre el módulo MAM. Hoy Grid percibió a su padre y a la tutora juntos. Al principio pensó que había una clase de romance entre los dos y no le importó. Pero eso no era lo que sucedía. Esa tutora estaba reportando a su padre. Grid, interesado, puso atención en la conversación. ¿Es eso cierto?, preguntó el padre. Sí, si Micael tiene una gran capacidad de comprensión. Él no puede recordar, pero su genio sigue ahí, es sorprendente. Su forma de ser y sus gestos. Siento que puede recuperarse pronto. Aunque no recupere sus recuerdos, será el mismo de siempre. Gracias, dijo el padre. Pero al mismo tiempo es extraño. Quería hablar con usted de algo más. ¿Por qué lo dices? Bueno, he sentido que me mira como a una mujer. Me siento avergonzada por esa situación. Mentalmente tiene solo 10. Dijo el padre mirando enojado a la tutora. Sí, pero su cuerpo siguió su curso, debe hablar con él de esas cosas. De mi parte no me siento cómoda, así que he decidido renunciar. Será mejor que usted se vaya entonces, dijo el padre. En ese momento Micael entró en la habitación. El padre y la mujer se sorprendieron mucho al ver al joven del que estaban hablando. Padre, dijo Grid por primera vez. Padre, preguntó el padre sorprendido. Puedo recordarte, puedo recordar a mi hermano, puedo recordar a la señorita Yuko, dijo Grid emocionado. Miss G. ¿Qué más puedes recordar? Me duele la cabeza, dijo Grid mientras desactivaba su cuerpo para simular un desmayo. Pasaron unos minutos y Grid se despertó en su habitación para ver a su nuevo padre y a su tutora, la señorita Yuko. Además, un médico estaba examinando su condición. Se encuentra bien. Solo fue un fuerte estímulo, dijo el médico. ¿Cómo te sientes, campeón? Estoy bien. Hijo, iré a acompañar a la señorita Yuko a la salida. Sí, padre, dijo Grid. Luego de salir de la habitación e ir a la salida de la casa, el padre de Micael y la señorita Yuko retomarán su charla de antes. El padre del joven estaba pensativo, en contra de su propia lógica. En conflicto consigo mismo tomó una decisión. Debes quedarte. ¿Perdón?, cuestionó la joven mujer. Mi hijo parece recordarte. Quiero que te quedes, te pagaré el doble. No soy una puta. No, lo siento de verdad, no me refiero a eso. Solo quiero que sigas enseñando como su tutora. El pago extra es solo por la molestia que te pueda ocasionar. Cuando se recupere te daré una bonificación extra. Lo pensaré, respondió la mujer, claramente confundida. La verdad era que la señorita Yuko había reunido bastante valor para renunciar. Para ella no importaba que esta era la forma más fácil y casi honorable de pagar su maestría. Tal situación es desagradable para ella. No importa si ese joven tiene mentalmente 10 años. Para ella no parece que sea el mismo que le dio tutoría cuando tenía 29. Ese joven. Grid solo podía sonreír. En realidad, le atrae mucho la señorita Yuko, pero no sabe la razón. Podría estar relacionado con el antiguo dueño de su cuerpo, pero es poco probable. Él había borrado sus memorias. Montó toda una escena solo para evitar que se fuera. Al principio solo lo hacía para divertirse un poco con ella, pero notó la increíble capacidad intelectual de la señorita Yuko. Su interés se convirtió en curiosidad y la curiosidad se convirtió en deseo. Con sus ventajas solo era cuestión de tiempo.